Bueno, gracias. Muy buenas tardes. Em, Nos vamos a hablar un poco en relación con la ejecución o la realización de la primera actividad del curso de procedimientos penales. Repito, curso procedimientos penales especiales. Esta actividad, que es la actividad número uno, consiste en analizar el protocolo de actuación del sistema de justicia penal en adolescentes. En concreto, el mecanismo de resolución alterna de conflictos denominado Junta Restaurativa. Lo primero que me parece conveniente es eh, tocar algunos aspectos de orden general relacionados con este tipo de mecanismo. Repito, conocido como Junta Restaurativa. Lo primero que se debe establecer que en un sistema de justicia penal en adolescentes, lo primero es obviamente pues establecer cuál es el objetivo o los objetivos que este tipo de mecanismo persigue. La justicia restaurativa es una metodología para solucionar conflictos como respuesta al comportamiento delictivo, siendo evidente que se centra más en la reparación que en el castigo. Involucra a víctimas, ofensores y miembros de la comunidad con el fin de enmendar el daño producido de tal manera que esta herramienta obliga al justiciable al resarcimiento de los daños ocasionados por su conducta reprochable. Aquí es importante hacer un paréntesis. Se debe tomar en cuenta que el tema del posible castigo que se pretende aplicar a la víctima se deja de lado. Se deja de lado por un tema de que si la sociedad actúa de una determinada forma en relación con personas adolescentes, se espera que la sociedad, eh, a raíz o como consecuencia de ese comportamiento, obtenga en el futuro un beneficio. ¿Cuál es ese beneficio? Bueno, que esa persona adolescente que el día de hoy comete un delito y no se le castiga o se le castiga de una manera especial, la sociedad, al sacrificar, por así decirlo, de alguna manera, no llevar a esa persona menor de edad a una prisión, se espera que con la conducta, el evitar ese castigo, pero en su lugar poner otro, como por ejemplo resarcir el posible daño, el beneficio que va a obtener la sociedad es que esa persona se va a lograr reinsertar socialmente hablando, y con ello la sociedad como un todo estaría conforme, se beneficiaría de que una persona va a ingresar y sería una preocupación menos. Bueno, ahora bien, en ese sentido resulta prioritario nombrar las partes que pueden participar de forma voluntaria en este proceso. Así tenemos que son la víctima o la persona que sufre las consecuencias del delito, el ofensor o la persona adolescente que cometió el delito, y la comunidad afectada, o la comunidad que se puede ver afectada de una manera indirecta por la comisión del hecho delictivo y obviamente interesada en lograr un acuerdo de paz social. Recordemos que la convivencia social descansa sobre una base que es la paz. Los seres humanos convivimos con otros seres precisamente porque el ser humano como tal necesita de los otros seres.
Sin embargo, como parte de ese ejercicio, de esas relaciones sociales, surgen conflictos y el ser humano o la comunidad como tal eh, repudia ese tipo de conflictos. Algunos requisitos del protocolo. El protocolo para este tipo de mecanismos dispone, entre otros, los siguientes aspectos. Es esencial que todas las partes deben de participar de forma voluntaria, sin presiones de ningún tipo. El ofensor, obviamente, debe aceptar la responsabilidad por el daño causado. Estos procesos deben de ser coordinados o guiados por una persona facilitadora, es decir, un profesional, quien va a orientar a las partes acerca de la dinámica para su realización. Hará del conocimiento de cada parte cuáles son sus derechos y deberes. Existe un principio en el sentido de que la justicia restaurativa intenta subsanar lo que se haya destruido. Obviamente, para el ejercicio de este mecanismo se requiere de lo que se conoce como de una reunión restaurativa y dependiendo del caso pueden ser de varias reuniones restaurativas. Y también es importante la supervisión del cumplimiento de acuerdos por parte del Estado. Normalmente se pretende que existan instituciones cuyo propósito o cuyo objetivo sea el de controlar el cumplimiento de estos acuerdos. Para participar en este tipo de mecanismo es esencial una participación plena y un consenso total. Mediación de la víctima e infractor. Se tiene que llevar a cabo una conferencia de familia o grupo de la comunidad. Y un tratado de paz o lo que se conoce como círculos de sentencia. El protocolo de actuación del sistema de justicia penal para adolescentes incluye la desjudicialización de algunos tipos de delitos. Podríamos hablar, por ejemplo, de contravenciones, eh, procura la justicia restaurativa la atención de víctimas y de testigos. Es importante realizar algunas precisiones en lo que a la naturaleza del delito se refiere. Por ejemplo, como les venía comentando, les acabo de comentar, eh, depende del tipo de delito, se puede o no se puede aplicar este tipo de mecanismo. Justicia restaurativa, este tipo de mecanismo conocido como justicia restaurativa. Por ejemplo, obviamente implica la desjudicialización de los procesos. Los hechos denunciados deben ser contravenciones. No deben de tener más de un mes de haber ocurrido. Debe existir elementos probatorios suficientes. La víctima y la persona ofensora deben de estar de acuerdo en remitir el caso a las casas de justicia o a los entes que se encargan de realizar este tipo de mecanismos de control. Algunos derechos y deberes que son muy importantes conocer. La víctima debe de ser informada de sus derechos y obligaciones. La víctima debe ser voluntaria en su participación. La persona ofensora debe reconocer el daño causado. El juzgado penal juvenil lleva un libro de control electrónico de los asuntos. Es importante en este punto en concreto establecer que si por alguna razón las partes que en un primer momento aceptan someterse a este tipo de procesos, si por alguna razón después deciden no continuar, no se pierde ningún tipo de derechos. Es decir, pueden volver nuevamente
a la jurisdicción sin el menor problema. Atención a víctimas y testigos. Se debe evitar dañar a la víctima. Se debe respetar el vocabulario del menor. Esto es importante, más que todo son como algunos ejemplos, algunas reglas que obviamente le corresponde al facilitador observar y cumplir y motivar, promover. Les decía, bueno, se debe respetar el vocabulario del menor, se le debe dar tiempo para pensar y expresar sus respuestas. Estamos hablando del supuesto ofensor. Se le debe permitir corregir lo dicho. Se le debe permitir rehusar responder preguntas. Estos son algunos derechos y deberes tanto de la víctima como del presunto agresor. Ahora bien, en cuanto al caso concreto del trabajo académico por realizar, tenemos lo siguiente. El autor del delito es una persona menor de edad, de sexo masculino, y a quien se le encontró en su posesión de los artículos y el dinero producto del delito de robo, lo cual lo convierte de momento en imputado por la comisión de... Se presume que el hoy imputado ha aceptado someterse al mecanismo de resolución de conflictos, en este caso el conocido como junta restaurativa. Junta restaurativa, ok. En virtud de que el delincuente es una persona menor de edad, se busca evitar aplicar una pena de prisión de manera que en su lugar se aplique una acción o un procedimiento que permita su reinserción a la sociedad y a su vez repare el daño ocasionado con su conducta, con su acción. Es un poco lo que les comentaba anteriormente. Se espera que, porque también hay corrientes que consideran que, no, que el adolescente ya en el estado en que se encuentra, si bien no tiene el grado de madurez mental de un adulto, sí es consciente de su acción delictiva y por lo tanto requiere una pena tal vez no similar a la de un adulto, pero de una persona adulta, pero que sí, se le debe castigar, porque ahí ¿dónde queda el castigo? Ok, les decía que en virtud de que la persona, en este caso en concreto, es una persona menor de edad, se evita aplicar una pena de prisión de manera que en su lugar se aplique una acción que permita su reinserción en la sociedad y a su vez repare el daño ocasionado con su conducta, con su acción. Una propuesta o la propuesta de acuerdo final, ok, me parece en este caso, sin ser experto en este tipo de procesos, obviamente a la víctima se le tiene que devolver el dinero que había retirado del cajero automático el día en que ocurrieron los hechos, igual que su mochila y su teléfono celular. Por parte del ofensor, bueno, acepta cancelar a la víctima determinada cantidad de dinero por el daño moral. Ya sea si la persona tiene trabajo o en su defecto que sean los familiares quienes apoyen económicamente a esta persona menor de edad. Por supuesto, sin perder de vista una posible reinserción social del familiar. Cumplir con 6 meses de trabajo comunitario. La institución denominada Ayuda para Adolescentes sería una institución que participaría a través del Estado para llevar a cabo este tipo de controles. Esta institución se encargará de llevar el control del trabajo comunitario e informar mensualmente a las partes en el proceso de su cumplimiento. En esos términos se da por cerrado el presente caso de justicia restaurativa. Muchas gracias.